hacemos la parte B del ejercicio 1. Ahora tenemos una ecuación diferencial diferente y también tenemos posibles soluciones que son diferentes. En el primer caso tengo mi función que es y igual a c1 más c2x por e a la x. Acá tenemos dos constantes que son desconocidas y no hay forma de poder obtenerlas. Por lo tanto, si llega a ser una solución, esto va a ser una solución general. Otra vez la ecuación diferencial nos pide una derivada segunda y una derivada primera. Entonces derivamos las funciones. La derivada primera, utilizando regla del producto, es todo esto que está acá por todo esto que está acá. Nos quedaría el primero derivado, que es c1 más c2x derivado. Bueno, la derivada de c1 es 0 porque es una constante y la derivada de c2x es c2. Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, todo el primer factor, por el segundo derivado, que es e a la x derivado. Queda exactamente igual. Acá lo que sí se puede hacer quizás es una distributiva del e a la x. Se puede distribuir para estos dos términos. Y nos quedaría entonces c2 e a la x más c1 e a la x más c2x e a la x. Vamos marcando todo lo que tenemos que ir reemplazando. Ya tenemos la función, la derivada primera, solamente nos queda la derivada segunda. La derivada segunda va a ser, bueno, la derivada de c2e a la x es c2e a la x. Acá también queda exactamente igual, c1e a la x más, y acá sí tengo un producto de funciones. Tengo c2x por e a la x. Entonces tengo que volver a aplicar la regla del producto. El primero derivado, c2, por el segundo sin derivar, e a la x, más el primero sin derivar, c2x, por el segundo derivado, e a la x. Y acá, si observamos bien, este término y este término los puedo sumar, los puedo juntar porque son iguales. c2 e a la x más c2 e a la x es 2 veces c2 e a la x. Más, bueno, c1 no se puede juntar con nadie y tampoco el c2x e a la x. Esos quedan igual. Y ahora sí, una vez que ya tenemos todo, vamos a la ecuación diferencial y lo reemplazamos. La ecuación diferencial tiene primero la derivada segunda, después 2 veces la derivada primera y la función. Arrancamos reemplazando la derivada segunda, que es 2c2e a la x más c1e a la x más c2xe a la x. Menos 2 veces menos 2 por la derivada primera. Le pongo paréntesis porque acá yo tengo más de un término y adelante hay un negativo. Entonces, si uno se olvida el paréntesis, va a estar mal resuelto el ejercicio y va a dar cualquier cosa. c2e a la x más c1e a la x más c2xe a la x. Todo esto más y. Bueno, y es la función original, que es c1 más c2x por e a la x. Y todo esto igual a 0. Bueno, vamos a arrancar haciendo algunas distributivas. Por ejemplo, este menos 2 se va a distribuir para cada término que aparece acá. Y el e a la x, que no hicimos la distributiva al principio, ahora lo vamos a hacer. Entonces nos quedaría 2c2e a la x más c1e a la x más c2xe a la x. Con este ejercicio en particular hay que tener cuidado porque hay muchas letras. Ahí está la letra E, está la letra C1, la letra C2. Entonces, tantas letras uno se vuelve loco. Entonces, intentemos hacer todo despacio, paso a paso. Nos va a quedar menos 2c2e a la x menos 2c1e a la x menos 2c2xe a la x. Más la última distributiva es c1e a la x más c2xe a la x, todo esto igual a 0. Y ahora sí, hay que ver bien qué se puede ir y qué se puede juntar también.
Por ejemplo, este 12,2e a la x se puede ir con este 12,2e a la x. C1e a la x y C1e a la x es 2C1e a la x. Los voy a ir marcando con un color para que se pueda apreciar que se están juntando. Esto nos queda 2C1e a la x. Y acá pasa lo mismo, el C2xe a la x, este de acá, con C2xe a la x los puedo juntar. Por lo tanto nos queda 2C2xe a la x. Y estos dos términos quedan iguales, que uno ya más o menos se da cuenta que se van a terminar cancelando con los que junté recién. 12,1 se va con este 12,1. 12,2 con este 12,2. Listo. Si se dan cuenta ya nos verificó, nos dio 0 del lado izquierdo, 0 del lado derecho. Por lo tanto podemos asegurar que y igual a C1 más C2x por e a la x no es otra cosa que una solución general, no una solución particular, sino que es general. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con la segunda función. La segunda función la escribimos acá abajo, es y igual a 2x e elevado a x. También vamos a copiar la ecuación diferencial, así ya nos queda. Derivamos una vez, regla del producto porque es 2x por e a la x, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Otra vez tenemos que derivar. La derivada de 2e a la x es 2e a la x, más la derivada de 2x por e a la x es la misma función que yo tenía originalmente y su derivada era todo esto. Entonces lo puedo copiar directamente de ahí. Si uno no se da cuenta, lo puede hacer otra vez. Es decir, cuando yo quiero derivar 2x por e a la x, esto es un producto de factores. Entonces aplico la regla del producto. Lo pueden hacer tranquilamente en una hojita aparte, en un cálculo auxiliar. Es igual. Bueno, acá se pueden juntar estos dos términos. 2e a la x más 2e a la x es 4e a la x más 2xe a la x. Y ahora sí, como antes, ya tenemos las tres expresiones que necesitamos para reemplazarla en la ecuación diferencial. La derivada segunda es 4e a la x más 2xe a la x menos 2 por y'. Y' es 2ex más 2xe a la x. Otra vez lo mismo. Como tengo más de un término, entonces tengo que poner paréntesis. Sobre todo por el negativo. Si esto fuese positivo, no hay ningún problema porque no les va a cambiar el signo. Pero como es negativo, va a cambiar el signo de todo lo que tenga dentro del paréntesis. Y si son muchos términos, lo que era positivo va a ser negativo, lo que era negativo, positivo. Bien. Más la función. Más 2x a la x igual a 0. Bueno, la primera parte queda exactamente igual. En la segunda ya podemos hacer la distributiva, que es acá. El menos 2 lo puedo distribuir con este 12x y el 2xex. Nos va a quedar negativo, menos 4e a la x, menos 4x a la x, más 2x a la x igual a 0. Acá tenemos términos que se pueden ir. Por ejemplo, este 4x se puede ir con este de acá. Después 2x a la x más 2x a la x es 4x a la x. Y el 4 que tenía en uno de los términos es exactamente igual, pero negativo. Entonces lo puedo cancelar. Y como se dan cuenta, otra vez llegamos a lo mismo. Nos queda 0 del lado izquierdo, 0 del lado derecho. Entonces y igual a 2x a la x es una solución de la ecuación diferencial. Pero es una solución particular, porque no tengo una constante que
no conozca. No hay un valor de A, de B, de C, de D, alguna letra que no tenga un valor asignado. Está el 2, pero ya tiene un valor asignado. Justamente es 2, es una constante conocida.